La caída de un imperio abre un mar de posibilidades de lo que habrá de surgir después. El fin del imperio purépecha marcó el final del segundo imperio más poderoso e inició un largo camino de transformaciones y reconfiguraciones de los poderíos locales que tuvieron que sobrevivir ante un entorno político y económico diferente, iniciando lo que muchos consideran una etapa oscura en la vida de las comunidades indígenas de Michoacán. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Hola, buenas noches, bienvenidos a 200 años de Michoacán, origen y futuro. Y el programa del día de hoy estaremos abordando el tema de los hombres que vienen del mar, que implica la llegada de los europeos, que es una etapa muy importante en la historia de Michoacán en cuanto a que va a marcar un antes y un después. Y es este momento en que pues, van a entrar en contacto dos culturas, dos civilizaciones, muchas maneras de concebir el mundo y que le van a dar su configuración a lo que es hoy en día la sociedad michoacana. Pues nos acompañan el día de hoy, comenzando aquí a mi derecha, el profesor René Becerril Batlán, la doctora Lourdes de Ita y el doctor Igor Cerda Farías. Y me gustaría comenzar precisamente con esta parte del contacto, conquista, cómo fueron este primer momento en que los antiguos habitantes de Michoacán se encuentran con los primeros exploradores españoles. Y pues aquí al doctor Igor. Pues bueno, gracias. Buenas noches. Yo creo que bien mencionas, Daniel, que es uno de los momentos más importantes de la historia, quizá el que marcó el derrotero de lo que va a ser la cultura mexicana, michoacana del día de hoy. Yo creo que el tema de la conquista como tal es un tema que tiene que ver mucho con cómo conceptualizamos este proceso de encuentro entre dos civilizaciones. Hay que tener bien claro, conquista implica el acto militar, implica violencia física, ¿sí? Y en el caso de Michoacán no hubo tal violencia física. Hubo otro tipo de violencia, coerción. Hubo violencia de tipo emocional, incluso impactar con el miedo, pero conquista como tal, jurídicamente, de acuerdo al marco, al derecho castellano, que es el que nos debe ocupar, no la hay. El proceso de ocupación de las tierras de la Nueva España fue a través, sí, de conquista, pero también a través de negociaciones con los señoríos locales, a través de estas alianzas estratégicas que tejen los peninsulares con los señoríos locales para crear estos mecanismos. Entonces, conquista, por ejemplo, fue México. Ahí sí hubo conquista porque hay una guerra y hay un acto de violencia y de destrucción. Michoacán, Oaxaca, Veracruz, fue otro tipo, otra dinámica social que no enmarca propiamente en la conquista. Entonces creo que aquí hemos cometido esta ligereza de señalar la conquista de Michoacán. No hubo conquista en términos ni jurídicos ni prácticos. Aquí fue la incorporación, otro día discutimos más tarde, sí, es la incorporación del Estado Tarasco a la Corona de Castilla. Esa incorporación, podremos discutir muchas cosas, pero se dio por métodos relativamente pacíficos. Y eso permite, por lo menos, que hoy tengamos propiamente al pueblo tarasco con sus tradiciones, su cultura, y que no tengamos a los mexicas por ningún lado. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que se conquistó. Si uno revisa las cartas de Vasco de Quiroga, cómo habla de la gran destrucción y la matanza que se hizo en Tenochtitlan, cosa que cuando viene a Michoacán pues no lo vio. Entonces creo que si empezamos por definir jurídicamente los términos, podemos avanzar
para entender bien a bien estos procesos que se dieron de manera diferenciada en la Nueva España. Ciertamente esta parte creo que sí es importante tenerla muy en cuenta porque incluso va a ser parte de un discurso para los descendientes de los gobernantes, ¿no? A lo largo de todo el siglo XVI, con el que están legitimando pues, el reclamo de acceso a ciertos privilegios, ciertos beneficios en cuanto a tierras, el acceso a ciertos recursos e incluso a un trato que los distingue socialmente hablando, ¿no? Es esta conformación de las élites indígenas dentro del nuevo orden colonial. Y aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarle al maestro René cómo se empieza a ver reflejado esa parte de la convivencia de la nobleza dentro de este nuevo sistema. Buenas noches, gracias por la invitación. Retomando lo que hace referencia a Igor, creo que sí tenemos que distinguir y dejar en claro lo que es conquista, lo que es avenirse a un nuevo régimen de paz y en paz. Y creo que habría que resignificar esa idea de la conquista de Tenochtitlán. Primero, porque como lo refiere Igor, desde el aspecto jurídico, en Tenochtitlán se da el vasallaje por parte de Moctezuma y los señores que estaban sujetos a la Triple Alianza y que querramos o no, el aspecto jurídico está validado por un escribano y lo podemos ver claramente en las cartas de relación, como también lo podemos ver en documentos que resguarda el Archivo General de Indias, Patronato 15R17, en donde precisamente se hace referencia este fenómeno de reconocer por parte de Moctezuma como cabeza al señor de España. Entonces viene el problema de Pánfilo de Narváez, que todos conocemos, de Pedro de Alvarado dentro de la ciudad, y hay matanza de cristianos. Son dos momentos diferentes. No había habido guerra directa con los mexicanos, pero los mexicanos sí matan cristianos y que le llamamos la matanza del Templo Mayor. Pero que evidentemente sería también un poco como, habría que voltear al otro lado, ¿no? Sí. O sea, esa lógica del derecho castellano pues no la entienden los pueblos indígenas. Es como les hablaban de un requerimiento y pues mucho gusto, ¿no? Se lo dices en latino, se lo dices en español a pueblos que no hablan, que no entienden esta lógica. Y es lo que hablaba Daniel, ese encuentro de dos mundos diferentes. Para ellos posiblemente sí hubo conquista, porque hubo violencia. O sea, que te disparen, que te hagan una escaramuza y que haya disparo de cañones, eso a un grupo preindustrial, pues hay una violencia que se ejerce sobre estos pueblos que no se va a reflejar en lo material quizá, pero claramente hay un acto agresivo, hay un acto que intenta imponer un dominio y que evidentemente no podríamos decir que no hubo algún tipo de violencia, ¿no? Claro que la hubo. En la cultura popular son conocidos los presagios que tuvo el emperador mexica Moctezuma sobre el fin de su imperio. Sin embargo, esto también sucede entre los purépechas, quedando plasmado en un relato de la relación de Michoacán, donde los dioses anunciaban que llegaban otros hombres a la tierra. No podríamos decir que no hubo algún tipo de violencia, ¿no? Claro que la hubo. Pero también podríamos verlo desde ese aspecto de que es un fenómeno de ejecución del delito de lesa majestad. Pero si eso le sumas... De la visión española. Y ahora, por ejemplo, Lourdes creo que nos puede decir más o no. Cuando los recursos son el elemento central que buscan.
lo que proporciona el medio, y ahí entra entonces ya no tanto violencia o no violencia, derecho o no derecho, sino el interés legítimo por apropiarse, ¿no? O sea, ciertamente, ¿verdad, doctora? No sé qué nos podría comentar este interés por incorporar el territorio, no solo en un aspecto de sumar más dominio de personas, sino que también qué es lo que puede ofrecer. ¿Cuál sería una de esa importancia de incorporar Michoacán? No sé si nos comente esta cuestión de las exploraciones del Pacífico, que fue uno de los motivos por el que Hernán Cortés manda exploradores al territorio Michoacán. Claro. Sí, yo creo que tendríamos quizá que pensar también de dónde proviene toda esta presencia hispana en el territorio que posteriormente sería la Nueva España, porque surge todo de la bula alejandrina de 1493 y del Tratado de Tordesillas un año después de 1492, en el que se dice que España será quien venga a este territorio porque no está todavía gobernado por un príncipe cristiano, y Portugal será quien lo hará de la línea de demarcación hacia el oriente, llevar el evangelio supuestamente a estos territorios donde no existe todavía un gobierno cristiano, ¿no? Entonces esa es la misión supuestamente. Pero se llega y realmente lo que se está buscando es, como comentaba Igor, ¿no? Una apropiación del territorio, y no solo el territorio, sino de su población. Y eso es algo que, digamos, ya muchos años después, quienes trabajaron la geopolítica dijeron, bueno, eso es precisamente lo que busca un pueblo para fortalecerse, para hacerse de otro territorio, del territorio de otras personas, ¿no? Entonces, sí es como un poco conflictivo bueno, más allá del término conquista o no, la manera en que se está llegando a supuestamente cristianizar estos territorios, ¿no? Porque pues, tenemos todos que reconocer que la Iglesia Católica del siglo XVI no es la Iglesia cristiana del siglo I. Pero bueno, en relación a lo que comentabas, esta comisión de Cortés de venir a buscar en la costa del Mar del Sur, que ya se conocía desde 1513 por Balboa, ¿no? en la parte de Centroamérica, que precisamente en Panamá, en la costa del Pacífico está hacia el sur, y por eso se le llamó Mar del Sur. Se viene desde fines del 22, ¿no? Hacia a Zacatula, a buscar cómo es esta costa. Querían realmente dirigirse posteriormente hacia las Molucas, que le llamaban, y posteriormente a esto, no solamente, sino en 1528, sale una expedición de Zihuatanejo por el primo de Cortés, precisamente buscando las islas de la especiería, ¿no? O sea, por el occidente de México, pero llegando al oriente asiático. Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, de ahí en adelante empieza a haber una serie de exploraciones no solamente para reconocer el territorio, porque también manda a Francisco de Ulloa hacia el Golfo, que después se llamó Golfo de Cortés, sino también porque querían llegar a esa tierra una vez que ya se dan cuenta que no es la India oriental sino le llaman ya las Indias occidentales, ¿no? Entonces de ahí empieza toda una carrera que va a marcar definitivamente al territorio de Michoacán en particular. Bueno, no solo Michoacán, sino en esa época era Michoacán de los Tarascos, Michoacán Tarascorum, pero era toda esta costa pacífica, ¿no? Uh-huh. Ciertamente creo que podemos tener en cuenta esta cuestión de que pues es un evento que se va a insertar también en 1522, justamente posterior a la llegada de Magallanes, ¿no? De Elcano, de esa primera vuelta al mundo,
Es un momento también en que se está consolidando el ascenso de Carlos I en España como el joven rey. Y pues coincide todo esto en Michoacán, que le va a tocar ahora sí que uno de los primeros en venir como capitán, pues Cristóbal de Olid, para dar entrada sobre todo en un proceso muy temprano de la introducción de los españoles. Y esto nos lleva a la repartición del territorio en encomiendas. ¿Qué nos podría aportar, maestro René, sobre el papel de los encomenderos en estos primeros años después de 1523? Fíjate qué interesante, porque primero se inicia la repartición de encomiendas en el Valle de México con todos esos pueblos que avasallaron al mexica. Y efectivamente ya para el 16, finales del 16, no encontramos nada de lo mexica, sino todos aquellos que estaban sujetos toman el territorio del entorno de Tenochtitlán. Pero aquí, ese viaje de Cristóbal de Olid, pero sin el aporte se me fue ahorita el apellido de este señor. Carabajal. De Carabajal, Antonio de Carabajal. No hubiera habido un acercamiento de la geografía michoacana a Cortés. Hubiera repartido sin tener realmente conocimiento de qué era. Y lógicamente va a repartir los mejores territorios para él y los demás para sus capitanes, la gente allegada. Pero lo interesante es cómo se está describiendo el paisaje por Carabajal, cómo detalla las poblaciones y principalmente, que es lo que no se ha trabajado mucho aquí en Michoacán, la importancia de los caminos, la importancia de la explotación de los recursos, porque es muy detallista. ¿Qué producen? ¿Cuánto producen? ¿Tienen cuerpos de agua? ¿Cuáles son las plantas? Etcétera. Y los encomenderos no van a invertir capital porque solamente es el usufructo. ¿Y cuáles son los territorios que se van a repartir? Uruapan con los Villegas, la parte de la meseta Tarasca, Infante, y si vemos, es el entorno. Cuando claramente sabemos que por un documento de 1528, que para Luis de Cárdenas, que le da un informe al rey, es Michoacán tiene las minas más ricas de plata. Existe la posibilidad de que se haya conocido la llegada de los conquistadores españoles desde el año de 1503, debido a un fortuito encuentro que tuvo Cristóbal Colón con una canoa de comercio en la región del Golfo de Honduras. Dentro de la misma se encontraban objetos de cobre, muy probablemente de fabricación purépecha. Es Michoacán, tiene las minas más ricas de plata. Aquí yo quisiera interrumpir nada más a René porque como esto luego se vuelve un diálogo medio técnico, que si quieres tú más bien, porque hablamos de los encomenderos, pero no hemos definido la encomienda. Que más bien tú, Daniel, si yo la puedo hacer, pero más bien pues, tú hazlo para que el público que está escuchando luego no se vuelva en un diálogo técnico, ¿no? Bien, esta parte de la encomienda hay que entenderla como una forma de compensar los servicios por parte de la corona a los que participaban en las conquistas. No implica un dominio sobre la tierra, sino que a los españoles, a los conquistadores o incluso a funcionarios, no necesariamente tenía que ser un conquistador, se les otorgaba a un grupo de personas al cual les iba a estar pagando el tributo. La encomienda es en sí el control del tributo y esta mano de obra a cambio de que
se encargaran de que vigilaran la evangelización de estos indios encomendados, así como también de participar en caso de tener que defender el territorio, portar armas y pues ahora sí que seguir prestando un servicio al rey. Eso es en resumidas cuentas la encomienda, y es una institución muy importante que, como estamos viendo en el caso michoacano, pues está empezando a introducir una nueva forma de explotar el territorio, pero ojo aquí, respetando todavía mucho de la antigua forma de producción, ¿no? Creo que así como están dándonos a conocer cómo lo están analizando los españoles el territorio, también se está viendo cómo hay la organización de los pueblos del Michoacán prehispánicos. Creo que el documento que acaba de mencionar de la visita de Carvajal es muy importante porque nos muestra esa radiografía de cómo estaba más o menos distribuido territorialmente hablando la organización administrativa del estado Tarasco, ¿no? Se refleja de cierta forma. Ahora, doctor Igor, esta parte de los encomenderos, ¿nos puede detallar alguno de estos personajes? Por ejemplo, ¿cómo fue la relación de Tipetío? Bueno, creo que el tema de los encomenderos, lo mencionaba ahorita, aquí se mencionaba, tiene que ver con estos funcionarios reales o con conquistadores o pacificadores de la tierra. No todos eran malos, ni todos eran buenos. O sea, finalmente estamos hablando un encomendero, el más importante temprano en Michoacán, es el propio Hernán Cortés, que se queda con Charo, Tiripetío y toda la cuenca de Pátzcuaro. ¿Sí? Después lo va a perder, ¿no? Con la nueva audiencia, etcétera. Pero creo que el encomendero finalmente, como bien mencionabas, es un personaje que tiene el usufructo del producto, de las rentas, del tributo en una región determinada. Y dependiendo la cantidad de tributo, la cantidad que está muy vinculada con la mano de obra, con la cantidad de mano de obra, es donde empezamos a ver estos personajes que van a tener mayor o menor importancia en función de la economía de la encomienda. Vamos a tener encomenderos muy ricos, como el Juan Infante, como los Villegas de la zona de Uruapan, como el propio Juan de Alvarado en Tiripetío, y la encomienda es un proceso de regulación para poder ir controlando la tierra. Por eso va a haber un tema, primero era hereditaria, ad infinitum, y después se va a restringir a 3 generaciones. ¿Por qué? Porque también parte de los intereses de la corona en esta formación de la Nueva España está evitar la creación de una nobleza un tipo de nobleza rural a la manera que había en España, ¿sí? Que se convertían en verdaderos intermediarios entre los vasallos, el pueblo llano, y en este caso el rey. Entonces se busca evitar eso y por eso se regula la encomienda. Ahora bien, gracias a muchos encomenderos es que tenemos un patrimonio histórico arquitectónico fenomenal. Sin Juan Infante y la familia Infante no se entiende, incluso como lo ha definido Oaxaca Yokoyama, un estilo arquitectónico en las capillas de alrededor del lago de Pátzcuaro. Sin un Juan de Alvarado, fundador de Guayangareo, de la nueva ciudad de Michoacán, no entenderíamos toda la presencia agustina en Michoacán. Sí, tan importante en Tacámbaro, Tiripetío, a él se le debe a este personaje. Entonces, creo que los encomenderos, cuando cada quien quiera analizar, tendríamos que irnos a cada región para entender cómo fue la dinámica regional. Ellos introducen también nuevos sembradíos. Ellos introducen también el trigo, la cebada, el ganado. Empiezan a querer hacer productiva una tierra y obviamente para obtener un beneficio personal, ¿no? Obviamente, como tú lo dijiste bien, cumpliendo con las obligaciones que le marca la legislación para su función. Evangelizar a los naturales, velar por ellos, pero a cambio de proteger el territorio y evidentemente obtener un recurso económico. Muy bien. Yo creo que aquí ya está saliendo a lucir también otro tipo de actores muy importantes de lo que es el periodo colonial de Michoacán, que es el papel de los religiosos. Estos personajes que pues se van a organizar, es la introducción de la iglesia, ciertamente, ya hablamos de la evangelización, pero van a llegar ya sea como clero regular, hay que separar esta idea de los religiosos que forman parte de los órdenes franciscanos, agustinos, dominicos,
y está el clero secular. Pero me parece que uno de los actores que van a tener un papel muy importante en este inicio de la transformación, pues es el clero regular, los religiosos. Aquí sí que me gustaría preguntarles qué función podría resaltarse, además de la evangelización, de la presencia de las órdenes religiosas en Michoacán. En 1522 se dio el encuentro entre el Cazontzin y Hernán Cortés en Coyoacán. De tal negociación surgió el compromiso del pago de tributo al rey español. Sin embargo, de ahí empezaría una encarnizada lucha entre los propios españoles por apropiarse de las mejores encomiendas en tierras purépechas. Continúa en Michoacán, Origen y Futuro. Darles qué función podría resaltarse, además de la evangelización, de la presencia de las órdenes religiosas en Michoacán. No sé si nos pudiera introducir en este tema la doctora Lourdes de Ita. Pues yo creo que lo que se ha llamado la conquista espiritual es como una capa, ¿no?, de la colonización también. Creo que en Michoacán, bueno, es muy interesante ver el papel que jugaron los franciscanos, por ejemplo, bueno, no solamente en Tzintzuntzan, en Erongarícuaro, en Valladolid, sino también en como este papel de ser como una avanzada, digamos, ¿no?, de los colonizadores, porque se ve como no solamente están como no repartiendo, sino avanzando en el territorio de Michoacán, sino posteriormente van hacia el norte, ¿no? O sea, de Tzintzuntzan, posteriormente también, además de los conventos que hay en Valladolid y en Erongarícuaro, van hacia Querétaro y posteriormente hacia el noroeste, ¿no? Y cuando uno ve el mapa, creo que es uno que presenta Robert Ricard, es un mapa muy básico, pero cuando pone la fundación de conventos, por ejemplo, para 1570 en el territorio no hispano, es muy interesante ver cómo sí se va cubriendo con la presencia del clero regular las regiones, las diferentes áreas, ¿no? Y me parece que es muy interesante precisamente como en Michoacán sobresalen, como ya lo comentaron mis compañeros, la presencia de los agustinos también, ¿no? Es como muy patente y muy temprana, ¿no? Y precisamente Tiripetío siendo esta fundación tan como importante para la región. Y a comparación, por ejemplo, de Oaxaca, ¿no?, cómo se ve mucho más la presencia dominica. Pero me llama mucho la atención también que cuando uno ve, por ejemplo, el mapa de Ricard, se nota cómo la costa está vacía, ¿no? No hay ninguna fundación. Esto también creo que tiene mucho que ver precisamente con la orografía, con las condiciones del medio geográfico, con que la sierra estaba muy cerca de la costa, con la misma, o sea, la cuestión de las visitas en la zona de Tierra Caliente siempre fue un problema, ¿no? Entonces, sí se ve esta impronta, ¿no?, en el territorio, pero como que está muy delimitada hacia la zona, digamos, centro, ¿no?, de lo que actualmente es el estado de Michoacán. En la época colonial, pues toda la parte costera y la zona de la depresión del Balsas está como un poco vacía, ¿no? Uh-huh. Eso sí, como agentes que van impulsando, pero al mismo tiempo pues se ven un poco frenados, como usted dice, por la geografía. Creo que también parte interesante de la presencia de las órdenes religiosas es que, así como están abarcando el territorio, se convierten en agentes que están introduciendo nuevos elementos. Ahí, por ejemplo, en la fundación de los pueblos indios se habla mucho del sistema de organización, de que están proponiendo nuevos modelos sociales, políticos,
Y ahí sí que me gustaría, por ejemplo, la experiencia de Vasco de Quiroga, ¿no? La experiencia de los franciscanos también como fundadores de pueblos, o incluso los mismos agustinos. ¿Qué nos pudiera comentar, doctor? Bueno, lo primero es que acaban de mencionar bien, y lo primero que yo quisiera dejar bien claro es que estamos hablando de proyectos sociales diferenciados. Finalmente todos buscan la creación de una nueva sociedad americana, pero el mecanismo de los diocesanos no es el de los franciscanos ni es el de los agustinos. Eso de decir una nueva sociedad cristiana, etcétera, es muy general, pero no nos dice nada en particular. Tenemos claramente el papel de Vasco de Quiroga es muy limitado, en realidad. Su presencia con la fundación de los hospitales pueblos se da cuando era oidor. Cuando es obispo tenemos una presencia muy limitada porque también llegó y no tuvo mucho margen de acción. ¿Sí? Los grandes centros poblacionales están ya administrados y cuando él se va a España se los quitan los poquitos que le quedaban. Es un obispo muy acotado que va a terminar demasiados. Los franciscanos tienen un modelo social más proteccionista, más que no se contaminen los indígenas, y los agustinos van a desarrollar lo que yo creo que es el modelo político-social más avanzado de la Nueva España, el más avanzado incluso diría de América, porque estamos hablando de esquemas republicanos. Entonces, muy complicado, pero que sí se da, lo tenemos documentado, que sí hay estos modelos para, por lo menos el caso michoacano es clarísimo, y yo creo que empezaríamos por eso, ¿no? También esta parte de este siglo de formación también está lleno de mitos, ¿sabes? O sea, el mito de Tatabasco es como el mito de los franciscanos, como el mito de agustinos. Decía Lourdes bien hace unos minutitos, no es la iglesia del siglo I, pero sí es una iglesia reformada, ¿eh? No es la iglesia medieval, es una iglesia reformada que costó mucho reformarla en España y que además España va a mandar la crema innata de la intelectualidad de las órdenes religiosas. Los que llegan aquí, si los revisamos uno a uno, vas a dar cuenta cómo es gente que viene estudiada, preparada y que además viene de manera voluntaria a trabajar en algo en lo que firmemente creen, que es que tienen que participar en este proceso de llevar la voz del Evangelio a América. Y evidentemente en toda la manifestación cultural mesoamericana van a encontrar lo opuesto a ellos, o sea, la figura del diablo, y por eso hay esta destrucción cultural, pero no hay, no hay una intención de, son malos por naturaleza, No, es un pensamiento muy del siglo XVI. Y hay que juzgarlo el siglo XVI con los ojos del siglo XVI y no con los ojos del presente, porque entonces nos vamos a meter en discusiones poco económicas, como sería respeto, que no hubo respeto a los derechos humanos, a la cultura. Eso no existía en aquella época y no podríamos utilizarlo para juzgar lo que pasó hace 500 años, ¿no? Creo que tú hablabas del contexto y creo que aquí es donde entra esta parte. Sí, creo que estamos viendo que todos estos elementos conquistadores, encomenderos religiosos, de esta introducción de nuevas cuestiones, pues también de la organización del espacio, de la introducción de nuevos productos, de nuevas formas de arquitectura, pero precisamente creo que en este contexto, ¿cómo está actuando los antiguos habitantes? ¿Cómo es que los antiguos habitantes van a asumir este nuevo proceso? Y ahí, por ejemplo, si me gustaría preguntarle al maestro René, ¿cómo desde, por ejemplo, los sectores de la nobleza indígena están interactuando con toda esta introducción y todos estos nuevos actores, ¿no? Fíjate qué interesante es la parte que refieres. Primero, porque tienen que aprender los religiosos las lenguas. Segundo, tienen que interactuar con los naturales directamente. Están aprendiendo la cultura del otro, cuando se cree que tenía que ser al revés. Pero en esta hibridación que se está dando culturalmente, tenemos la participación de esos grupos de la nobleza, en donde decía bien Igor,
hay un modelo franciscano, hay un modelo agustino y un modelo diocesano en el que cada uno, de manera bien diferenciada, persiguen el mismo objetivo, la doctrina. Sí, pero también aprovechando la organización que se tenía en el régimen anterior, de esa manera, a través de los señores, inician la conversión de los hijos, ya que en las islas se privilegia precisamente con las ordenanzas a los jerónimos en el 17, que se eduque a los hijos y lo posible que puedan aprender los adultos. Entonces aquí, esa es la parte interesante. El reconocimiento que sigue teniendo la población, el pueblo llano, a los señores. Razón, tenemos a Antonio Huitzimengari y a don Francisco, hijos del último Cazonzi Tangashuan, que son primeramente educados bajo la forma franciscana, después pasan a ser pajes de Antonio de Mendoza, y con quién termina Antonio Huitzimengari, con los agustinos y más aquí en Tiripetío. Eso es lo que va conformando precisamente la nueva idea de los pueblos en república, los pueblos en policía, pero la policía cristiana. ¿Cómo tienen que actuar bajo los cánones de la doctrina cristiana? Antonio Huitzimengari, hijo del último Calzoncin, gobernó la provincia de Michoacán durante 17 años, acoplándose a la nueva lengua y cultura, volviéndose un personaje sumamente cultivado en teología y en historia medieval, así como dominando el español y aprendiendo buenas bases de latín y griego. Los pueblos en policía, pero la policía cristiana. ¿Cómo tienen que actuar bajo los cánones de la doctrina cristiana? Ser obedientes, los 10 mandamientos aplicados, y aquí hay precisamente un punto. No solamente es al hombre al que se va a educar, sino también a la mujer, para que haya ese vínculo y como continuadores del antiguo sistema, ellos sigan encabezando, pero a la forma y manera del cristianismo. Esa es la policía cristiana. Como dice la doctora Deita Eigor, hay que ver el contexto, porque esta nueva geografía ya no es la geografía de antes de la llegada de los españoles, ya no es la visión de la geografía, ni física, ni política, ni humana, y por esa razón la evangelización en Michoacán no puede verse de la misma manera que como se dio en el Valle de México o en las demás. Generalizar, lo hemos visto, lleva a más problemas, a menos entendimiento, porque cada una de estos grandes señoríos tiene una forma particular de ver y desarrollar su sociedad. Ciertamente, creo que estas características de Michoacán, comenzando con lo que empezamos, ¿no? Esta parte de que no hay una conquista como tal, que va a ser también un proceso muy político por la cuestión de los acuerdos, va a facilitar que aunque haya ciertos roces, porque inevitablemente va a haber roces, sí va a haber ciertos conflictos, pero no se va a llegar a una gran guerra o una destrucción como en otros territorios, que por una parte facilita la explotación de lo ya existente, ¿no? Que facilita esa introducción de elementos, pero también hay que entender lo que es una transición larga, no es de una década a otra, ¿no? Que incluso podríamos
ponerlo como por etapas. Tenemos 1522, se hace el acuerdo, el pacto, esta relación de vasallaje. Luego se viene, pues de repente, la natural resistencia a estos cambios que se van haciendo, porque comentábamos la visita de Carvajal, que es también muy temprana, 23-24, la llegada de los religiosos, que no lo habíamos dicho, pero es en 1525, y obviamente los encomenderos pues, van como llegando a cuentagota, y mientras más se van introduciendo, pues ahora sí que se va topando el propio indígena con la realidad de que estos nuevos elementos pues están haciendo más invasivos con su entorno, generan ciertos conflictos que no se van a apaciguar incluso hasta la llegada pues, de Vasco de Quiroga, 1533, y creo que en este caso la introducción de Vasco de Quiroga al territorio michoacano pues marcaría el inicio de la consolidación de la dominación, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema que no hemos tocado y que tiene que ver con esta idea de conquista, y es el despoblamiento de las comunidades indígenas. El gran enemigo de los pueblos indígenas no fue la conquista, no fue un acto violento, fueron las epidemias. Acabamos de pasar una pandemia que nos hizo entender que cuando no tenemos en nuestro sistema inmunológico la resistencia a un bicho, lo vimos que pasó con la COVID. Estos pueblos indígenas habían estado aislados de la creación de como el sarampión, la viruela, y fue una mortandad terrible. Mencionas tú, yo tengo un poco estudiado, yo te puedo decir que de los 5,000 indios tributarios que había en 1537 en Tiripetío, a 1598 van a quedar 189. O sea, y esto fue migraciones, que tampoco los consideramos, y la enorme cantidad de gente que murió, pero por las epidemias, no por la guerra. Entonces, este es otro fenómeno que está asociado a este proceso de encuentro cultural y que luego le echamos la culpa así de manera ligera, es que fueron los conquistadores. No, es que ni ellos sabían que había bichos, ¿no? O sea, simplemente se difundió una enfermedad a la cual no estaban, y ese es un tema bien importante porque mientras disminuía la población, las generaciones que se iban incorporándose ya a la manera cristiana. Entonces fue haciéndose este mestizaje, dijo René, una hibridación cultural, que claro, es el origen del mestizaje de la Nueva España y del México contemporáneo, del Michoacán contemporáneo. Creo que esta parte ciertamente es muy importante, lo de las epidemias. Y pues ciertamente ya para ir cerrando la mesa, ¿qué importancia tuvo la incorporación de Michoacán a Nueva España? Y me gustaría comenzar con la doctora Lourdes. Gracias, Daniel. Pues yo creo que es importante como michoacanos o como estudiosos de Michoacán el contextualizarlo, la región o el obispado o la provincia o como queramos, en el momento que queramos ubicarnos, no solamente en el virreinato, sino también ser conscientes, de que es en este siglo cuando se empieza a dar, como tú comentabas, o alguno de ustedes comentaba, acaba de ser la circunnavegación de Magallanes, en 1522 se termina. Entonces se entiende que que existe un Pacífico, y creo que hay que estudiar a Michoacán también con su frontera pacífica. O sea, no es un territorio neutro, es un territorio vivo. Y como comentas, este capítulo se llama Los hombres que vinieron del mar. No solamente vinieron desde el Atlántico vía México, ¿no? Vinieron también desde el Pacífico y salieron desde el Pacífico y llegaron a Filipinas y regresaron. Y además, no solamente fueron españoles. Entonces esto ya será, supongo, para otro capítulo, pero desde muy pronto va a haber una presencia extranjera no española, y además desde 1507 o desde antes están viendo las crónicas en Europa Central. Esta invención de América es algo realmente que está siendo sumamente como examinado con mucho cuidado en Europa, cómo es este territorio.
cómo es el territorio novohispano, y no solo novohispano, sino michoacano, y toda la costa del Pacífico. Porque para los europeos es fundamental este conocimiento, porque ellos están siempre buscando la nueva ruta, una ruta hacia el oriente asiático, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta, como estudiosos de Michoacán, que está en el camino de la ruta transpacífica Michoacán, y que además los barcos que venían de Filipinas venían costeando precisamente Colima y Michoacán haciendo tiempo, en lo que bajaba toda la gente de la Ciudad de México una vez que sabían que estaba llegando el galeón, porque había llegado el aviso desde Navidad, me parece que pasaba, llegaba a México, tardaban mucho tiempo en llegar, muchas semanas en llegar a Acapulco, entonces estaban esperando, haciendo tiempo en Michoacán. Y entonces, bueno, eso también hay que considerarlo como para ubicarnos mejor, ¿no? Porque no tener una visión tan local. Sí, tan hacia adentro nada más, ¿no? Doctor, así. Yo quisiera cerrar solamente con una reflexión que no es mía. La escuché hace muchos años de uno de mis profesores, de Eduardo Matos Moctezuma. Y decía el profesor Matos que el tema del siglo XVI, dice, no hay que satanizarlo per se, ni hay que glorificarlo también de la misma manera. Y decía que había que entenderlo como la génesis de la cultura que somos hoy. Y entonces decía, a ver, uno de mis abuelos vino y se dio de garrotazos con otro de mis abuelos. Eso no quiere decir que deje de reconocer ni a uno de mis abuelos ni al otro. Son parte de quien soy yo. Que ellos se hayan peleado, pues bueno, fue sus circunstancias, fue su tiempo, fue sus razones. Finalmente yo soy el producto de esa herencia cultural, ¿sí? Y entonces, Sor Matos en clase nos decía, es que esa es la esencia. Él se apellida Moctezuma, ¿no? Él se apellida Matos Moctezuma. Y él decía precisamente eso. Es decir, somos, el siglo XVI lo que nos debe enseñar precisamente es que fue un proceso, coincido contigo, Daniel, a mi juicio también, el más rico e interesante de la historia de México. Porque fue el nacimiento de lo que somos hoy, un país que surgió de una tradición prácticamente que daba los últimos coletazos medievales en España, se traslada aquí, que el Renacimiento fueron chispazos y que de ahí brincamos al Barroco. Entonces somos una sociedad sui generis, pero que nos nutrimos de dos tradiciones culturales, de dos mundos diferentes, y que ni tenemos por qué rechazar uno, ni tampoco adorar y reverenciar otro. Es decir, en su justa medida y poniendo claramente quiénes somos. Finalmente, hablamos español, la mayoría de este país es católico, tenemos unas universidades, que es una cuestión europea, nos organizamos en un sistema municipal con unas leyes que proceden del derecho romano, nos podemos ir por ahí. Pero también tenemos otras cosas de la herencia indígena, hábitos culinarios, medicina, ¿no? Formas de relacionar las familias. O sea, hay N cantidad de sistemas de propiedad de la tierra, concepciones del mundo. Entonces, ciertamente no me voy a pelear con nada. coexisten los dos. Existen no podemos los dos. ser uno sin lo Exacto. otro, ¿verdad? Y así brevemente, maestro. ¿Cómo explicar México? ¿Cómo explicar Michoacán? Si no entendemos lo europeo y lo americano. Si no entendemos ese mestizaje, pues no sé qué seríamos. Tampoco, como dice Igor, de su maestro, satanizar. Porque los grupos prehispánicos no eran los grandes mayas, la cultura maya, los teotihuacanos, la gran cultura que no hacía sacrificios. También los hicieron. Entonces, bárbaros unos, bárbaros los otros. ¿Qué somos ahora? Resultado de dos bárbaros que se juntaron en este territorio llamado Nueva España y principalmente Michoacán. Es correcto.
que los dos no perdieron su nombre original, México y Michoacán. Ese es el mestizaje y eso es lo que debemos entender en este tipo de foros, que es hablar sin tapujos, pero tampoco irnos al otro lado de rasgarnos las paredes. Ciertamente. Y sí, así que con estas reflexiones los invitamos a que entendamos la importancia de esta combinación de las dos culturas. Al final de cuentas es también la otra raíz, ¿no? Y este proceso también de entrada a otras culturas que no se alcanzaron a mencionar aquí, como es la cultura africana, la cultura asiática, por medio de estos lazos comerciales y estas conexiones que se hicieron. Y por ende, esta etapa de la introducción de estos hombres que vinieron del mar, pues nos traen lo que es, en esencia, pues Michoacán. Y con esto nos despedimos, les agradecemos su atención y los invitamos a que sigan al pendiente de esta serie de 200 años de Michoacán, Origen y Futuro. Que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó